Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Tal como pues ya habíamos iniciado en nuestras clases y laboratorios el análisis de lo que es el juicio sumario. Hoy vamos a tratar de empezar a esquematizar paralelamente al juicio ordinario. Yo les aconsejo que si pudiesen ir a la par mía, arriba el juicio ordinario y abajo el juicio sumario, para que pues les sirva de repaso a todos en el tema del ordinario, ya que vimos que son las mismas etapas, las mismas instituciones procesales que se usan en el ordinario y ahora vamos a utilizar en el juicio sumario. Vamos a entrar ya en materia, indicándoles que es bien importante que tengamos bien claro que incluso hay un artículo que nos indica que se puede aplicar todo lo del juicio ordinario siempre y cuando no vaya en contra de la naturaleza del juicio sumario. Yo voy a explicar más adelante la naturaleza del juicio ordinario, sumario, perdón. Nosotros ya sabemos que la naturaleza del juicio ordinario es que en él se tramita todo lo que no tiene un trámite específico regulado en la ley. Entonces vamos al juicio ordinario. Y ahí es donde pues funciona aquella fórmula que hicimos en el semestre anterior, lo que no es 199 ni es 229, es es 96, ¿verdad? Que es el fundamento legal del juicio ordinario. Entonces voy a pedir a alguien que en forma voluntaria, para no estar perdiendo tiempo y avanzar, que me colabore con la lectura de un artículo, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Con gusto, usted me dice. José Martínez, muy amable, José, le agradezco mucho su participación. Muy buena tarde. Usted sería tan amable de darle lectura al artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con gusto, licenciado. Dice, aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptado en este título. Sí, José, a mí me gustaría que, pues, aunque pareciera tedioso, ¿verdad? Pero como recuérdense que nos preparamos también para un examen privado, que nos habituamos cuando participamos a darle lectura de la siguiente manera, ¿verdad? Artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces, de tanto repetir y repetir, de seguro, cuando llegue nuestro examen privado, vamos a tener ya ese hábito, ¿verdad?, de hacerlo de esa manera. Entonces, disculpe, si fuera tan amable de nuevo, José, por favor. Artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107. Aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptado en este título. Muy bien. Le agradezco mucho, José, su intervención, muy amable, y esa es la manera como se deben de leer los artículos, incluso cuando ustedes tengan que estar en alguna audiencia oral delante de un juez patrocinando a un su cliente, hacerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, dice que lo que se hace 7 veces se vuelve hábito, ¿verdad? Pero yo en son de broma digo que para el privado hay que hacer 70 veces 7, ¿verdad? Así como las veces que tenemos que perdonar, ¿verdad? Así es como tenemos que repetir hasta que llegue nuestro día del privado para que se nos queden las cosas.
Entonces entendamos lo que nos dice ese artículo, ¿verdad? Que es aplicable todo lo del juicio ordinario en el juicio sumario, siempre y cuando, ¿verdad?, no vaya contrario, ¿verdad?, a lo que se regula en el artículo 229 y su naturaleza, aunque el artículo no habla de su naturaleza, yo les voy a indicar y anoten, ¿verdad?, cuál es la naturaleza del juicio sumario. Y es bien sencillo, sus plazos chiquitos. Entonces, cuando el artículo dice siempre y cuando, ¿verdad?, o sea, se puede aplicar el juicio ordinario en el juicio sumario, siempre y cuando no vaya en contra, ¿verdad?, de esa naturaleza, que son sus plazos chiquitos, ¿verdad? Ya usamos como ejemplo que cuando el juez se emplaza en el ordinario, concede 9 días. Cuando el juez se emplaza en el sumario, concede 3 días. Entonces, la naturaleza del juicio sumario son sus plazos chiquitos. Entonces, esos 3 días que dice la ley, ¿verdad?, para tomar actitudes, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Para que entendamos ese artículo, no podríamos entender lo que puedo aplicar ahí los 9 días. No. Cuando hay algún vacío, ¿verdad?, entonces supletoriamente aplicaríamos lo del juicio ordinario. Más adelante vamos a ver que el juicio sumario también regula excepciones, pero no hay un artículo específico que nos hable de ellas. Entonces aplicamos las del 116, 117, 120, ¿verdad? Al contestar la demanda, las perentorias que están en el segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. A eso es lo que se refiere este artículo, ¿verdad? Que cuando no haya una regulación específica, pues vamos a aplicar supletoriamente lo regulado en el juicio ordinario. Se van a sorprender, ¿no?, se van a sorprender que el juicio sumario está escasamente regulado como en 3 artículos. Pero yo quisiera que hicieran el siguiente ejercicio. Porque si yo les preguntara en cuántos artículos está regulado el juicio sumario, no quiero que me indiquen solamente esos 3, ¿verdad? El 229, 230 que nos habla de la aplicación de la analogía, no hemos entrado a trámite. Luego el 231 que nos habla opción a la vía sumaria. Hasta en el siguiente capítulo, en el 232, que dice procedimientos, empieza a desarrollar el esquema, el trámite del juicio sumario. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el juicio sumario está en el 232, 233 y 234, entre comillas. Entonces, anote usted 232, 233 y 234 más, ¿verdad?, todos los del juicio ordinario. Ese sería un ejercicio que les dejo a ustedes en casa, ¿verdad? Que vayan poniendo todos los artículos del juicio ordinario, ¿verdad? Porque se suman en base a esa opción, a esa aplicación supletoria, se suman a los del juicio ordinario. Y es que tiene lógica. Imagínense el legislador volver a copiar en el código todos los artículos o volver a regular todo lo del juicio ordinario dentro del juicio sumario. El legislador presume que cuando entramos a ver nosotros juicio sumario y juicio oral y arbitraje también, ya manejamos a perfección el juicio ordinario. Entonces, eso es lo que yo quiero que me entiendan, ¿verdad? Entonces, y por eso es importante el conectarse. Apenas tengo conectado 160 de 200 y pico, ¿verdad?, que tenemos en la sección D.
Pero como ya dijimos, eso es personal y felicitaciones para los que verdaderamente están conectados. Porque ya hemos detectado que algunos solo simulan estar conectados, pero pues esto es personal, ¿verdad? Quien realmente lo hace a conciencia, mis felicitaciones. Entonces, no solo puede ser pregunta de parcial o de final o de privado, ¿verdad? En cuántos artículos está regulado el juicio sumario. Ustedes mencionan esos tres y mencionan todos los del juicio ordinario. Y cuando su examinador le pregunte ¿y por qué? Simple, licenciado, ¿verdad? Si le damos lectura al que nos hizo el favor José Martínez de leer el 230, ¿verdad? La aplicación por analogía. Ese es, en otras palabras, quiere decir aplicación supletoria del juicio ordinario dentro del juicio sumario. Entonces, acostumbrándonos ya a nuestra técnica, a nuestras pausas, y como ya lo he dicho, ¿verdad? Preguntas solo sobre lo que hemos explicado. Ni se me van a adelantar, ni me van a ir hacia atrás, ¿verdad? Lo poquito que hemos explicado, a partir de que leímos la aplicación por analogía y leímos lectura 230, artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y si entendemos, ¿verdad?, cómo es esa aplicación por analogía y cuál es la naturaleza jurídica del juicio sumario, sus plazos chiquitos. Entonces dejo abierta la intervención por si algún compañero tiene alguna inquietud sobre ese aspecto, ¿verdad? Luego vamos a ir explicando otro extracto de nuestra clase, damos de nuevo participación y así sucesivamente. Si alguien quiere intervenir, quiere aportar, quiere hacer un ensayo, ¿verdad? De perder ese miedo escénico, ¿sí? ¿Quién es el que Mucho gusto, licenciado. Nuevamente. De nuevo, José Martínez, ¿no? Sí, correcto, licenciado. Creo que lo voy a aburrir un poco. Primera vez que estoy con usted, pero sí me gusta. No, quizá que los, perdone José, quizá que los pueda aburrir soy yo, ustedes de ninguna manera. Aparte que son muy pocos los que participan, ¿verdad? Pero se merecen mi respeto y de ninguna manera puedo yo decir que me van a aburrir, ¿verdad? Aparte que es mi obligación, por eso es que les estoy dando participación. ¿Estamos, José? ¿Cuál es su inquietud? Licenciado, respecto a la naturaleza del juicio sumario, yo he escuchado en ocasiones que cuando ya estamos hablando del juicio, en el ámbito procesal, espero darme a entender, muchas veces se dice que la naturaleza, ya sea de un juicio o de alguna institución, ya sea en el territorio procesal, muchos dan a entender que su naturaleza es procesal. Así lo resumen, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta de ese tipo de circunstancias. Entonces, por eso le preguntaba. Usted nos mencionaba que sus plazos son chiquitos, esa es su naturaleza, lo que lo hace especial, ¿verdad? Claro. Lo que lo hace diferente. Pero exacto, tendrá sentido que a veces se diga que puede ser como naturaleza del juicio, es su naturaleza es procesal. ¿Estaría bien o realmente no quedamos? Recuérdese que todos los juicios de su naturaleza son procesales, ¿verdad? Y es que depende, la pregunta, José, ¿verdad? Tenemos que poner mucha atención máxima en el privado. Si nos dicen, por ejemplo, cuál es la naturaleza jurídica del proceso civil, entonces tenemos que, la respuesta sería su naturaleza jurídica es que pertenece al área del derecho privado, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque es un área del área privada, valga la redundancia, ¿verdad? Ahí hice una repetición, pero esa es una pregunta distinta a si yo le digo cuál es la naturaleza de los procesos civiles, ¿verdad? Podríamos encuadrarlo ahí con el análisis que usted hizo, ¿verdad? Es eminentemente naturaleza procesal, ¿verdad?
es la parte adjetiva del área civil, ¿verdad? Porque la parte sustantiva es el Código Civil, ¿verdad? Entonces, en el privado se vale hasta decirle a su examinador que el licenciado sería tan amable de repetirme de nuevo su pregunta, ¿verdad? Se vale, porque tenemos que estar bien seguros, ¿verdad? Respirar profundamente, digerir nuestra respuesta para saber bien qué nos está preguntando el examinador. El examinador no tiene la obligación de decirnos, mire, esa respuesta está mala. No, él solo va a calificar. Y en apariencia, cuando usted sale de su examen privado, siempre hay más de alguno ahí, o la familia, o compañeros apoyándole. Mira cómo te fue. Excelente. Era lo que me preguntaron bien fácil, todo lo respondí. Y lo triste es cuando pues ya no me dan el resultado, ¿verdad? Final de las 3 áreas, resulta que perdí. Entonces, a veces creemos que hemos respondido lo que se nos preguntó. Por eso mi consejo es, se vale, ¿verdad? Se vale preguntarle al examinador, licenciada, disculpe, ¿sería usted tan amable de repetirme la pregunta cuando no la hemos entendido? Ahora, si le dicen hábleme del juicio ordinario, eso está claro. Si le dicen hábleme del juicio sumario, está claro. Hábleme del juicio oral, está claro. Hábleme de la... Eso no merece que usted le diga, me podría repetirla. No, cuando usted considere que puede ser capcioso en el diccionario quiere decir inducción al error, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de una pregunta capciosa. Y ya que Sergio se nos conectó ahí, lo veo, gusto de saludarle. ¿Quiere usted participar? Mi intención nunca es hacer sentir mal al estudiante. Es mejor fallar en los entrenamientos y el día de la gran final no cometer errores. ¿Estamos, Sergio? Para servirle, licenciado, usted sabe que estoy para servirle. No, muy amable. Pongan atención, pues. Escuche la pregunta. ¿Cuál es el único escrito que lleva un timbre forense del valor de 10 quetzales? Respondan. Recuerden que todos los escritos que presentemos a tribunales tenemos que presentar con cada hoja timbres forenses, ¿verdad? Y dice el artículo del valor de un quetzal. Ya cuando vamos a la ley del timbre forense y timbre notarial, es la ley específica que regula eso, que lo tienen que leer también, aunque no lo leamos nosotros acá en clase. ¿Verdad? Aquí solo les damos pildoritas, pero respóndame, Sergio, y yo creo que ya está ahí inquieta nuestra amiguita por ella responder. Pero si no me responde correctamente, Sergio, le doy la oportunidad porque me apareció ahí en pantalla. Respóndame, piense bien su respuesta. Pues, ¿cuál es el único escrito que lleva un timbre forense del valor de 10 quetzales? La denuncia. La denuncia civil. No. Esa es lo capcioso, inducir al error. Vamos a ver si Gloria, que nos apareció ahí, nos da... Y así sonriente, muy bien, Sergio, lo felicito, ¿verdad? Porque créanme, no hay mala intención. No, al contrario. Que ustedes lleven esa chispa, estar pilas despierto ese día del privado, que no nos metan gol, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos, Gloria, por favor, a ver si ustedes nos responden. ¿Será el escrito inicial del juicio sumario? No. Evelyn nos levantó la mano. ¿Los memoriales, licenciado? No. Glendy, la última participación. Timbre forense solo hay del valor de un quetzal, según el artículo 3. 100 puntos, muy bien, Glendy, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, verdad? Y no nos sintamos mal. Esa es una... Y en el privado hay un montón de preguntas de esa naturaleza. Entonces, un consejo es, sería tan amable
repetirme su pregunta, licenciado, mientras yo estoy aquí en mi cerebro, ¿verdad? Y haciendo respiraciones profundas, porque al respirar oxigeno el cerebro, ¿verdad? Cuando una persona se desmaya es porque le hace falta oxígeno, ¿verdad? Entonces, oxigenar, por eso cuando uno va trotando, ¿verdad? Es bueno ir haciendo respiraciones, o cuando uno está en una pausa de recuperación, igual el privado. Entonces, muy bien, Glendy, timbres forenses solo hay del valor de un examen, ¿verdad? Entonces, no hay ningún escrito, ningún proceso, nada que lleve timbres forenses de 10 quetzales, porque no hay, ¿verdad? Entonces, esto nos obliga, compañeros, miren, a veces los detalles más pequeños, ¿verdad? Son los más importantes. Nos pasamos estudiando casación y casación y casación cuando eso es tan especializado. Yo cuando evalúo privado, pregunto la casación ya cuando el alumno me ha ganado. Ya solo para determinar si merece mención especial, mención honorífica o una summa cum laude, ¿verdad? Porque les voy a ser honesto, yo para entender la casación tuve que recibir una especialización de 6 meses y no la entendí. Imagínense, hasta mucho después, a través de los años, ya cuando tuve que plantear mi primera casación, entonces me tuve que meter como a estudiar de nuevo, como que fuera a mi privado de nuevo, y de esa manera pues entendí, y haciendo consultas con otros colegas que ya habían planteado casaciones, porque casacionistas en Guatemala, con los dedos de la mano, ¿verdad? Es un tema muy especializado, no cualquiera puede plantear una casación. Entonces, Sergio y los que participaron, pues sirva esto de muestra, de ensayo, un entrenamiento, era una chamusquita para el día de su examen privado. Allá no se permite fallar, ¿verdad? Allá hay que estar despierto. Y muy bien, Glendy, la felicito. Eso no quiere decir que los demás compañeros se sientan mal, ¿verdad? Y yo creo que oportunamente hicimos ese ejercicio acá para que nos pongamos pilas, ¿verdad? Y que no descuidemos las cosas sencillas, ¿verdad? Son tan importantes que la Biblia dice en lo poco y en lo mucho y en lo poco. Entonces, todo es importante para un examen privado cuando uno va bien preparado, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, ya tenemos claro que la naturaleza, ¿verdad?, del juicio sumario son sus plazos chiquitos, ¿verdad? La naturaleza del juicio ordinario es que en él, ¿verdad?, se tramita todo lo que no tiene un trámite específico, ¿verdad? Ya tenemos entonces la naturaleza del juicio ordinario, artículo 96, y la naturaleza jurídica del juicio sumario, artículo 229, que es donde empieza a regularse el juicio sumario. Entonces ya sabiendo nosotros cuál es su naturaleza, que hay una aplicación supletoria, que a pesar de que podemos aplicarlo del juicio ordinario en el juicio sumario, no podemos ir en contra de esa naturaleza. El 231 no lo vamos a leer, solo lo vamos a mencionar, ¿verdad? Lectura obligatoria para ustedes en casa y más para el día del privado. Y ya les he dicho que pues, no venimos a leer artículos aquí a la clase, algunos sí, porque es importante, ¿verdad? Ejercitarnos. Cómo es que se debe de leer, cómo es que se debe de analizar. Y ese es el objetivo también de nuestros laboratorios. Quizá a algunos no les guste, pero nuestro curso es práctico. Entonces, lamentablemente, ahora que es virtual, ese aspecto cuesta mucho realizarlo. Cuando era presencial, pues siempre les pedía yo hojas de papel español, que llevaran hojas, porque casi todos los días
yo le llamaba clases laboratorios, ¿verdad? Daba clases y a la vez hacíamos un laboratorio. Pero acá, lamentablemente, en forma virtual no se puede implementar eso. Ojalá que podamos volver pronto a lo presencial. Es lo que a mí me gusta. Me he tenido que adaptar a lo virtual. Con el perdón, ¿verdad? Si sonó tosco, no sé si fue en la D o en la C, pero un compañero me dijo que el problema es que no tenía computadora, pero bueno, es lo que nos tocó, ¿verdad? Y si vamos a tener un laboratorio, una comprobación de lectura, un examen, aunque sea presto una o rento una o no sé qué hago, ¿verdad? Pero ahora en forma virtual se vuelve un instrumento de nuestro trabajo. Bueno, entonces el 231, ya dije, lo veamos, es la opción a la vía sumaria de lectura y análisis obligatorio en casa, ¿verdad? Vamos a entrar entonces ya al procedimiento, a esquematizar. Lo que yo les dije, tener una hojita, ¿verdad? Siempre tener hojita e ir esquematizando para que se nos vaya quedando los esquemas de los juicios y los podamos memorizar, pero también entenderlos, ¿verdad? Entonces dije que arriba, en la parte de arriba de esa hojita, vamos a ir esquematizando el ordinario y abajo el sumario. Vamos a ir etapa por etapa para que pues, nos sirva de repaso el ordinario y nos ejercitemos y ya cuando entremos para el segundo parcial a ver el juicio oral, ese es en audiencias, pues ya no tengamos mayor grado de dificultad, ya manejamos mejor las instituciones y pues desarrollamos, porque está en el programa, el juicio oral, después el arbitraje. Y ahí ya pasamos a los juicios de ejecución. Entonces, vamos al esquema, ¿verdad? El juicio ordinario empieza con una demanda. El juicio sumario también, ¿verdad? Porque se recuerden que son las mismas etapas, ¿verdad? Lo que cambian son sus plazos, ¿verdad? Se reducen. Plazos chiquitos en el juicio sumario, ¿verdad? Pero vamos por partes. La demanda y la demanda en ambos esquemas. Nosotros ya sabemos que la demanda es un escrito. Es un primer escrito. Y por ser un primer escrito, debe de llenar, ¿verdad?, los requisitos que nosotros ya sabemos, pero recordémosles, el 50, 61, 63, 79, 106, 107 y el 108. Más una estructura, ¿verdad?, que es una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, fundamento de derecho, peticiones y un cierre, ¿verdad? Todo eso nosotros ya lo explicamos en el semestre anterior. Entonces, lo mismo que es la demanda en el ordinario y sus requisitos, lo mismo es la demanda en el sumario y sus requisitos. ¿Se dan cuenta por qué tomé la decisión en esa libertad de cátedra de ir desarrollando primero el sumario? Porque es muy parecido al ordinario, entonces se nos va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Y más con la inducción que ya traemos de nuestras primeras clases, ¿verdad?, donde hicimos un pequeño repaso de algunas instituciones. Hemos reforzado a través de laboratorios la lectura y análisis de algunos artículos. Entonces, es estrategia, ¿verdad?, para que el estudiante capte de mejor manera. Entonces ya tenemos la primera estación. Recordemos que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, ¿verdad?, que nos sirven para obtener un fin.
y ese fin se llama sentencia. Ya sabemos que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Ya sabemos que hay formas anormales, ¿verdad?, de ponerle fin a un proceso. Y no confundimos a esas alturas proceso con procedimiento, ¿verdad? Procedimiento es la forma, ¿verdad?, en que se desarrolla el proceso. Esto, ¿verdad?, la forma en que se presenta la demanda, ¿sí?, que tiene los requisitos de todos esos artículos, su estructura, la forma en que el juez resuelve, dicta su primera resolución, cuando califica la demanda y ve que llenó los requisitos, la admite para su trámite y dicta una resolución. Nosotros ya sabemos que hay 3 clases de resoluciones judiciales, ¿verdad?, decretos, autos y sentencias. Y sabemos que eso está regulado en el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Y ya sabemos que decretos son resoluciones de simple trámite, autos son resoluciones de no simple trámite o bien resuelven incidentes. Y la sentencia que acabamos de decir, que es la resolución que le pone fin en forma normal a un proceso. Entonces, den cuenta que seguimos con la base de teoría general del proceso. Ahora ya manejamos el juicio ordinario. Y como se aplica también supletoriamente en el juicio sumario, el ordinario, si nos dice el 230, ya explicamos cuándo no, ¿verdad?, cuando afecte la naturaleza, ¿verdad?, los plazos chiquitos, solo cuando hay un vacío. Entonces, esa demanda, tanto en el ordinario como en el sumario, ya llenó requisitos. El juez la calificó. Entonces, emite una primera resolución, que es una resolución de simple trámite. A eso se le llama decreto. Como les dije con la pregunta capciosa, ¿verdad?, a veces las cosas más sencillas son las más importantes. Si yo no manejo las clases de resoluciones, cuando miremos las impugnaciones, no vamos a saber qué tipo de impugnación contra un decreto, contra un auto y contra una sentencia. Por eso les repito, en lo poco y en lo mucho. En lo mucho y en lo poco. Quien no sabe diferenciar proceso con procedimiento, nunca podrá presentar una casación. Porque hay casación de fondo y hay casación de forma. Entonces, cuando se violenta, ya sea en primera instancia o segunda instancia, el procedimiento del proceso, el tipo de casación que vamos a presentar, civil, ¿verdad?, es una casación de forma. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos las impugnaciones. Pero lo que quiero que quede claro es que todo es importante para el estudio de abogado y notario, ¿verdad?, y más en el examen privado, ¿verdad? A veces descuidamos, eso es fácil, el timbre forense es fácil, ya vieron que no es fácil. Que leer la ley del timbre forense, ahí está también la ley del timbre notarial. Leyendo esa ley, porque nos la pueden preguntar en procesal civil, y lo del timbre notarial, de seguro que nos lo van a preguntar en derecho notarial. Entonces, aunque no lo hagamos nosotros acá en clase por tiempo, ustedes lo tendrán que hacer por su cuenta, tarde o temprano, ¿verdad? Mejor si es temprano, ¿verdad?, para ya ir avanzando con éxito hacia nuestro examen privado y al ejercicio profesional. Voy a hacer una pausa ahí para, pues, con lo de la demanda, tanto en el ordinario como en el sumario, los artículos y la estructura. ¿Alguien tiene alguna duda en lo que, pues, yo doy un sorbo de mi té para lubricar mi garganta? ¿Alguien que quiera participar?
Todo está claro, no hay ninguna duda. Por mi parte está claro, licenciado. Excelente, Sergio, ¿verdad? Solo dígame qué le pareció el ejercicio de la pregunta capciosa. Muy interesante y realmente muy educativo, licenciado. Ese tipo de situaciones nos ayudan a entender, porque como usted dice, son preguntas capciosas. Claro. Y ¿cómo se llama? Aprende uno, aunque no lo crea, a mí me encanta su clase por eso, porque nos da los puntos y preguntas capciosas que nos van a venir en el ¿cómo se llama? En el examen privado, ¿no? Yo le agradezco mucho esta opinión. Créanme que para mí es muy valiosa porque ese es mi verdadero objetivo, ¿verdad? Yo no los preparo para un parcial, para un final, digamos, ni para el privado. Yo quiero que ustedes sean abogados de éxito. Milly, Tiffany está levantando la mano, después Anthony, las dos únicas intervenciones que voy a dar para continuar, ¿verdad? Porque no hay mayor cosa que explicar sobre la demanda, pero como estamos en el momento de intervenciones, Milly primero y después Anthony, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, tenía una duda respecto a los artículos que mencionó que tenían relación con el juicio ordinario, si no estoy mal, que dijo que eran 3. No logré escuchar bien. Lo que yo dije es, si nos preguntaran en cuántos artículos está regulado el juicio sumario, en apariencia está en 3, en apariencia. Porque solo en 3 regulan lo del juicio sumario. Pero como tenemos que aplicar en muchas situaciones supletoriamente el ordinario, pues la respuesta sería en 3 licenciados más todos los del juicio ordinario por la aplicación supletoria. ¿Le quedó claro ahí, Mili? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Anthony, su turno. Muchas gracias, licenciado. Fíjese que tenía una duda yo tengo su libro aquí a la mano, pero ya resolví mi duda. Es que fíjese que en la parte donde hablaba de la aplicación por analogía del juicio ordinario, aquí dice 203, pero ya leyendo solo es un error de número, no, ya resolví mi duda. Aquí miren, gracias, Lick. Quiero explicar eso, compañeros. Recuérdense que hay un levantado de texto. Bueno, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Y yo no uso una editorial, porque si usara una editorial, el libro tuviese un costo muy elevado. Logré, ¿verdad?, a través de un amigo que tiene una imprenta, y eso desde casi cuando hice mi primer libro, y pues el problema está en el levantado de texto que le llaman en las editoriales, ¿verdad? Esta es una imprenta chiquitita que pues apenas sobrevive, ¿verdad? Porque la tecnología ha avanzado y hay monstruos de imprentas, de editoriales. Entonces, yo pido, pues, no es excusarme, ¿verdad? Porque la responsabilidad es mía. Pero, pues, qué bueno, Anthony, ¿verdad? Que usted resolvió la duda, que ya se dio cuenta que es un error. Entonces, los libros igual sirven para mancharlos, ¿verdad? Corregir, etc. Yo he recibido, les digo, burlas, críticas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todo, incluso de alumnos, ¿verdad? Y el año pasado, el semestre pasado, no fue la excepción. Entonces, realmente burlarse de alguien que se equivoca, primero no es ético, ¿verdad? Y recuérdense que también yo soy humano, no soy perfecto. Entonces, no le estoy echando la culpa a la imprenta, la responsabilidad es mía,
Pero agradezco su intervención, Anthony, porque me permite pues aclarar este aspecto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos errores, ¿verdad? Hay muchos errores, pero pues por favor, ¿verdad? Les presento mis disculpas y hagan ustedes ahí sus anotaciones, sus observaciones, y qué bueno que, porque yo tengo alumnos, ¿verdad? Que me dicen, Lick, yo tengo todos sus libros. Así, y ya los leyó, no. Entonces, ¿para qué los tiene, verdad? ¿De qué me sirve tener de Eduardo Couture, de Mario Aguirre Godoy, de Nájera Farfán, de Mauro Chacón, etcétera, etcétera, si no los leo? Qué mejor si tengo varios textos para poder hacer comparaciones y formarme distintos criterios, ¿verdad? Y lo más importante, formarme mi criterio propio. Yo nunca me quedé con lo que me decían mis catedráticos, ¿verdad? Yo siempre por mi cuenta iba más allá, pero tampoco levantaba la mano en presencial y tratar de poner en ridículo al catedrático. Solo pues yo sabía que era su criterio, era su opinión, ¿verdad? Pero habían otros autores que manejaban otro criterio, y al final yo aterrizaba con un propio, ¿verdad? Porque en el privado, si yo digo es tal cosa, lo tengo que defender, ¿verdad? ¿Por qué es que digo que es tal cosa, ¿verdad? Si yo digo que, por ejemplo, los tratados y convenios internacionales en derechos humanos no son superiores a la Constitución, ni están a la par de la Constitución, sino que en un segundo lugar lo tengo que defender. Y compañero, ¿por qué dice usted eso? Puede ser que el que me esté examinando no tenga ese criterio. Él piense que los tratados son superiores o están a la par. Entonces, si yo le digo eso, tengo que defenderlo, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes cuál es mi criterio, ¿verdad? En esa jerarquía de las normas en Guatemala, para mí, ¿verdad? Y es más, yo lo sustento porque ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que dicen que nada ni nadie es superior a la Constitución. Y me aprendí parte de una de las sentencias, que si bien es cierto, los tratados y convenios internacionales, ¿verdad?, ratificados, firmados por Guatemala, por el Estado, ¿verdad?, son normas y se pueden aplicar en nuestro derecho interno, pero escuche, ingresan con carácter a la normativa nuestra de norma constitucional. Ahí es donde confunden. Recuérdense que las normas constitucionales son la ley de libre emisión del pensamiento, ley de orden público, la ley electoral de partidos políticos y la ley de amparo. Y la CC dice que los tratados y convenios ingresan con carácter de norma constitucional. Entonces están en segundo lugar. Entonces así lo tengo que defender el día del examen privado, y le llevo, por eso yo les aconsejo que compren su ley de amparo y su constitución, ¿verdad?, la que edita la Corte de Constitucionalidad. Es que mire, para tener éxito hay que invertir, ¿verdad? Entonces, porque ahí al final de cada artículo hay varias sentencias, tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, y me van a servir no solo para entender mejor mi Constitución, mi Ley de Amparo, sino que también voy a poder defender el criterio en el privado. Entonces, muy valiosa su intervención, Anthony. Mire a todo lo que nos llevó. Bueno, retomemos nuestra clase, ¿verdad? Pero de esa manera, pues, no se vuelve un monólogo, dándole participación a ustedes, y permite, pues, para poder viajar a otros aspectos que también son importantes. No es que nos estemos apartando de la clase, al final el estudio del derecho es íntegro, ¿verdad? Y las disciplinas todas se relacionan entre sí, el área civil, penal, laboral, administrativo, y principalmente
nuestra Constitución, ¿verdad? Que es la norma en la jerarquía, ¿verdad?, de esa pirámide guatemalteca, la norma superior, la norma, nuestra Constitución, ¿verdad? En segundo lugar, las leyes o normas constitucionales con los tratados y convenios internacionales, ¿verdad?, que ingresan con carácter de norma constitucional. Y ahí vienen las leyes ordinarias, los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigamos con el desarrollo de nuestro juicio sumario. Ya tenemos la demanda, tanto en el ordinario como en el sumario, la primera resolución, que es un decreto. Ahora el juez emplaza. Entonces emplaza, hay emplazamiento en el ordinario y hay emplazamiento en el sumario. Y emplazar, ya sabemos que es llamar a juicio. Cuando el juez emplaza, ¿no?, está llamando a juicio, es el llamado que hace el juez. En el ordinario, esa es otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo emplazar que plazo. Cuando el juez emplaza, concede un plazo en el ordinario de 9 días para tomar actitudes frente a la demanda, ¿verdad? En el sumario, demanda, la admite para su trámite y emplaza, llama a juicio y concede un plazo de 3 días, ¿verdad? Eso lo vamos a descubrir dándole lectura a... Dice que ni están ni en el orden los artículos, ¿verdad? Imagínense, Anthony no es justificarme, ni siquiera el código, que es casi un código perfecto, el Código Procesal Civil, no es como el Código Procesal Penal, que tiene un 25 bis, ter, quarter, etcétera, lo han ido parchando, ¿verdad? Pero aquí lo ideal sería que estuviera primero el tema de los 3 días, ¿verdad? Pero resulta que nos empieza a hablar en el 232 de las excepciones. Entonces, vamos a viajar a la contestación de demanda que dice el título y epígrafe y le vamos a dar lectura al 233. ¿Alguien que quiera colaborar apoyándome con la lectura, por favor? Con gusto, licenciado. Artículo 200. Tan amable, ¿verdad? 233. Sí, con gusto. Artículo 233, Decreto Ley 107. Contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días. ¿Es de qué? Vamos despacito, Ana. ¿Es de qué? De 3 días. Ahí subraya, ¿verdad? Ahí subraya. El término para contestar la demanda es de 3 días. Sigamos. En cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera... ¿verdad? Dice excepciones perentorias. Hasta ahí lo vamos a dejar. Anthony, gracias por su apoyo. ¿Dónde podemos nosotros como vincular, ¿verdad?, este artículo? Me suena como al 118, ¿verdad?, donde habla de la contestación de demanda en el juicio ordinario, ¿verdad?, y en el segundo párrafo la interposición de excepciones perentorias. Pero lo que descubrimos totalmente en este artículo, aparte de la contestación de demanda y las perentorias, que no hemos hablado de ella todavía, apenas estamos en el emplazamiento en el ordinario 9 días y en el sumario 3 días. Ahí está el fundamento legal en el artículo 233 que le acaba de dar lectura a Anthony, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa ahorita al momento. Pero ya nos anticipamos, pues lo va a ser explicado posteriormente cuando lleguemos a esa etapa, la contestación de demanda y las excepciones perentorias. Porque ahorita estamos en la demanda, emplazamiento, en el ordinario 9 días, bajemos al sumario. Demanda, emplazamiento,
3 días. ¿Para qué? No es solo para contestar la demanda, para tomar actitudes, ¿verdad? Todas aquellas actitudes que conocimos ya en el juicio ordinario. Se puede dar la rebeldía, ¿verdad? Se puede dar el allanamiento, que es total o parcial, la contestación de demanda, que ya vimos, la interposición de excepciones perentorias y la reconvención. Esas son las actitudes, pero no las voy a abordar ahorita, porque recuérdense que entre el emplazamiento, la demanda y el emplazamiento, hay que interponer excepciones previas o dilatorias. Entonces, en el juicio ordinario, demanda, emplazamiento, 9 días. Acá 6 días para interponer excepciones previas o dilatorias. En el juicio sumario, si están esquematizando, demanda, emplazamiento, 3 días. Entre la demanda y el emplazamiento, también interponemos excepciones previas o dilatorias. Lo que cambia es el plazo, 2 días. Y eso lo vamos a descubrir de ahora sí de la lectura del 232 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Vamos a pedirle a una compañerita, gracias a los caballeros que han intervenido, que nos apoye con lectura del 232, por favor. Una voluntaria. Buenas noches, licenciado. Velvet. Sí, Bueno, te voy a leer. háganos el favor, Velvet, así como ya lo hemos acostumbrado en clase, para irnos ejercitando para nuestro examen privado. Ok. Artículo 232. Interposición de excepciones previas. Sí, pero ¿de qué código? ¿De qué código? Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Excelente, ahí vamos. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado. Perdón, repita. Dentro del segundo día de emplazado. Ahí paremos. Disculpe, Velvet, ¿verdad? Porque eso hay que subrayarlo. Ahí están los 2 días. Se recuerdan que en el 120, ¿verdad? Viajando al ordinario, ahí están los 6 días para interposición de excepciones previas o dilatorias. Ahora aquí, en el sumario, ¿verdad? Están los 2 días. Dentro de 2 días de emplazado, ¿verdad? De que el juez llamó a juicio. Entonces, eso subrayenlo. Volvámoslo a leer, por favor, y continúa, ¿verdad? Y atenta cuando yo le diga alto, por favor. Atenta, perdón, sí. Muy bien. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Pare. Subraye, ¿verdad? Subraye, ¿verdad? Podrá hacer valer las excepciones previas. Yo le agregaría o dilatorias, porque así se llama, ¿verdad? Con mi puño y letra. Sigamos, por favor, volvámoslo a leer, porque los artículos, por eso alguien me decía ahí, espero no aburrirles, ¿verdad? Aburrirme a mí. A mí no me aburre. El que espera no aburrirles soy yo, pero es que así como lo estamos haciendo, es que se lee. Por eso es que aquí no puedo venir a leer artículo por artículo, porque lo tendríamos que hacer así. No nos alcanzarían ni 3 ni 4 semestres para Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2. Yo, cuando leemos un artículo, sirve de ejemplo de cómo es que ustedes deben de leerlo en casa, ¿verdad? 1, 2, 3 veces subrayar hasta que de alguna manera entendieron integrar, ¿verdad? Así como hicimos con los 3 días y la contestación de demanda en el 233, yo lo integro, ¿verdad? Con el 118 del juicio ordinario. Ya vamos a decir con qué artículos los vamos a integrar. Volvámoslo a leer, Velvet, por favor. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las 16.
las Las cuales sesiones previas en su audio tiene un poquito de problema. Yo le voy a repetir acá y después continuamos. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas o dilatorias, le agregaría, a que se refiere el artículo 116. Ahí nos quedamos. Velvet, ¿verdad? Gracias por su apoyo. Viene la explicación, ¿sí? Bueno, nos quedamos ahí porque lo que sigue nos habla de los incidentes y ese es otro tema, ¿verdad? Entonces tenemos que ir por partes para que nos quede todo claro. ¿Cómo vamos en los dos juicios sin poner plazos? Demanda, emplazamiento. Entre la demanda y el emplazamiento interponemos excepciones previas o dilatorias. Este artículo dice las del 116. Pero nosotros en la D y en la C, ¿verdad? En procesal civil 1 y 2, ya sabemos que las excepciones previas o dilatorias no están solo en el 116. Recordemos la del 117, que es la excepción de arraigo, y en el 120 también son excepciones previas o dilatorias, solo que son también privilegiadas. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí viene la aplicación supletoria, ¿verdad? En el sumario no regula las privilegiadas. Pues aplicamos supletoriamente el 120. Tampoco, como no tienen fundamento legal las mixtas, sus fundamentos doctrinarios, las últimas 4 del 116 doctrinariamente son mixtas, ¿verdad? Entonces, la clasificación de excepciones que aprendimos en séptimo semestre en procesal civil 1 también se aplican en el juicio sumario. Previas obligatorias, mixtas, privilegiadas, perentorias, ya las mencionamos, y en este semestre que vamos a ver las que se aplican en los juicios de ejecución, ¿verdad? Las que destruyen la eficacia del título, que están en el 296, segundo párrafo, exclusivas, ¿verdad? Para el juicio o los juicios de ejecución. Entonces, gracias, Velvet, por su participación. Lamentablemente hemos llegado ya al final de nuestra clase, pero aunque vamos despacito, muy despacito, lo importante es que vaya quedando claro y nos estamos dando cuenta que el juicio sumario no está difícil, no está complicado, es muy parecido al juicio ordinario. Entonces, yo paso a despedirme porque tengo que conectarme a la otra sección. Les agradezco a todos su amable atención, que tengan una feliz tarde-noche, que Dios les bendiga y no olviden que el próximo miércoles tenemos nuestra primera comprobación de lectura para ya ir sumando puntos para la nota del primer examen parcial. Entonces, José, paso a desconectarme. Nos conectamos en un rato en la sección C. Que Muy Dios bien. les bendiga a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Noches, Feliz noche, se licenciado. cuidan.